Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy es una reseña bastante especial porque es la primera vez que voy a hablar de un libro que leí en inglés por voluntad propia. Hablo de Los Señores de los Dinosaurios, escrito por Víctor Milán. Antes de ir directo a de qué trata el libro, las cosas que me gustaron y las cosas que no me gustaron, quiero hablarles un poquito de mi relación con Víctor Milán y algo que tienen que tener muy en cuenta antes de ir directo con este libro. Yo tengo una relación amor-odio con Víctor Milán. Mi primer acercamiento que tuve con este escritor fue cuando leí Wildcards al comienzo por primera vez, con su relato de transfiguraciones. La primera vez que lo leí se me hizo un relato interesante, con muchísima acción, con una batalla final épica y con un tema muy interesante. ¿Qué pasaría si cada vez que consumiera una sustancia tóxica para la salud, se pudiera convertir en unas diferente dependiendo de la sustancia que consuma? Eso me voló la cabeza. Pero en Wildcards, Haces en lo Alto, recuerdo que no tuve la mejor experiencia con el relato de Víctor Milán, que se llama Con un poco de ayuda de tus amigos. La idea está bien, está muy loca, pero no es completamente original o no es como que la cosa más interesante del mundo. ¿Qué pasaría si el Dr. Tachyon y el Capitán Trips o el Capitán Trotamundos, que es este as que cada vez que consume algo diferente se transforma, investigaran un asedio alienígena relacionado a la colmena, que bueno, está muy relacionado a lo que pasa en Haces en lo Alto? Se me hizo muy aburrido ese relato, bastante extraño y no me dejó el mismo sabor de boca que Transfiguraciones. Releyendo la saga de Wildcards de nuevo, cuando pasaba por los relatos de Víctor Milán, no me agradaban tanto como la primera vez. Si bien había cosas que me habían gustado la primera vez, después no les encontré chiste ni sabor. En cambio, a ciertas cosas sí les encontré algo que no había encontrado antes, como por ejemplo profundizar en ciertos personajes, darte cuenta de que los personajes de Milán son hippies y que muchas veces solamente son poderosos y tienen una moral interesante, pero no se terminan explotando de todo. Me di a la tarea de conocer más respecto a Víctor Milán. Así fue como fui a dar con Los Señores de los Dinosaurios, pero también me topé con otras cosas bastante interesantes que tiene Víctor Milán. Tiene una saga de fantasía de 7 libros que es muy difícil encontrar, a tal punto que es muy difícil encontrar una imagen decente o en alta calidad del libro. De hecho, esto que están viendo es lo mejor que pude conseguir de la Guerra de los Poderes. Y es una fantasía interesante que no he leído completa, solamente me quedé hasta las primeras páginas porque no me atrapó completamente. Pero Víctor Milán igual ha escrito para Battletech, ha escrito bajo varios seudónimos, incluso ha publicado muchos libros, muchos libros, muchos cuentos. Incluso él es uno de los pocos escritores que ha escrito un libro completamente de Wildcards, junto con John G. Miller y Melinda Snodgrass, que son los únicos 3 escritores que han escrito un libro completamente ellos solos para Wildcards. Entonces, Milán no es cualquier tipo. Tiene muchos años de experiencia, tenía muchos años de experiencia, y la relación que yo tengo con Milán es amor-odio porque tiene ideas espectaculares, pero muchas veces la ejecución deja mucho que desear. Una vez que te llegas a acostumbrar a eso, de alguna u otra forma le agarras aprecio a las historias de Milán. Te llegan a gustar incluso ciertas cosas que a ti no te convencían en una primera instancia, después mágicamente se convierten en algo que no te puedes sacar de la cabeza y que le estás dando vueltas, ya sea porque o no lo entendiste completamente o porque no está bien empleado en la historia. Eso es lo que a mí me pasó con Los Señores de los Dinosaurios, que a decir verdad es el libro más Víctor Milán de Víctor Milán. Fantasía medieval pero con dinosaurios. Aquí no vamos a tener dragones, no vamos a tener elfos, no vamos a tener bestias mitológicas. Vamos a tener dinosaurios y los vamos a ver partiéndose la cara a diestra y siniestra. Parte de una trilogía inconclusa porque Milán falleció. Los Señores de los Dinosaurios yo lo considero como la Torre Oscura de Víctor Milán. Me voy a explicar un poquito más, aunque me tarde un poquito más en ir directo a la reseña. Pueden adelantar este minuto, pero creo que esto de aquí les va a ayudar bastante. Las personas que les gusta la fantasía y se atreven a empezar su viaje hacia la Torre Oscura se terminan decepcionando de una manera abrupta, porque no es
es una fantasía que tú puedas leer así nada más porque sí. Y no porque hay esa estupidez de que tienes que leer tantos libros de Stephen King para entender La Torre Oscura. No, La Torre Oscura por sí sola se puede entender. No necesitas leer todos los libros de Stephen King para ir directo a La Torre Oscura. Pero hay un gran detalle con esta saga. Y es que esta es una saga muy interesante. Tiene fantasía, tiene western, tiene terror, tiene ciencia ficción, tiene muchas cosas. Pero lo más importante, es un estilo de Stephen King que ya tienes que conocer. Ya tienes que saber cómo escribe Stephen King. Tienes que saber sus altos, sus bajos. Que no muchas veces se trata del monstruo, del terror, de la ciencia ficción. No se trata de la situación muchas veces. Se trata de los personajes. Se trata de desarrollarlos. Se trata de que empatices con ellos, que los odies o que los ames. Y eso es algo que hace muchísimo Stephen King. Incluso yo no recomiendo que la gente empiece La Torre Oscura sin antes conocer mucho de Stephen King. No en el ámbito de que se tienen que relacionar todos los libros, no. Sino porque su estilo aquí es muy marcado. Ya tienes que estar muy acostumbrado a su estilo. Y algo así pasa con Los Señores de los Dinosaurios. Tienes que tener en cuenta que aquí te vas a encontrar con muchos hippies, con muchos desgraciados, con gente con una sexualidad bastante, muy promiscuos, personajes tan odiosos que a veces tú ni siquiera vas a tolerar. Y no en el buen sentido, sino en el mal sentido, que a veces vas a querer dejar el libro a la mitad y ya irte. Una vez teniendo en cuenta que, todo esto respecto a Los Señores de los Dinosaurios, yo sí les sugiero que lean algo de Víctor Milán. Yo les recomiendo que empiecen con Wild Cards, y si encuentran algún libro, otro libro de Milán, pues léanlo y cómprenlo, porque créanme, es muy difícil encontrar libros de Milán, tanto en físico como en Kindle, en PDF, etcétera, etcétera. Y una vez que hayan decidido si les gusta o no el estilo de Milán, vayan directo a Los Señores de los Dinosaurios, porque es un libro interesante, pero tiene ciertos fallos. Ahora sí, vamos directo a de qué tratan Los Señores de los Dinosaurios. No le voy a poder poner tantas imágenes en esta parte porque solamente hay 3 portadas y una que otra imagen de los dinosaurios, pero que se usan en los capítulos. En la introducción de los capítulos. Aquí nos vamos a situar en una tierra llamada Paraíso, o Paradise en inglés, especialmente en el continente de Nueva Europa. Se supone que debería ser Nueva Europa, pero no, Milán le quitó la E y dice Nueva Europa. Sí, aquí vamos a seguir 2 historias. La primera, de Voivod Carril y de Rob Corrigan, unos señores de dinosaurios que, tras ser vencidos en una batalla colosal entre dinosaurios, van a tener que formar un ejército para defender a unos hippies de una zona llamada Providence. La segunda historia es la de la princesa Melodía, que en el Palacio de las Luciérnagas, o un intento de Fortaleza Roja, se va a ver envuelta en muchísimas situaciones, tanto políticas, sociales y de intriga, porque el rey está bajo peligro. Esto mientras su amante Jaume llega a la ciudad, después de un enfrentamiento. Prácticamente eso es todo, o me intento de hilar las cosas que pasan en Los Señores de los Dinosaurios. Esto va a estar interesante. Quiero empezar a hablar de las cosas buenas con las descripciones de Víctor Milán. Como ya les dije en el principio, Milán tiene muchos años de experiencia en escritura y aquí se nota demasiado. Cada detalle está perfectamente colocado para que sea emocionante. En las batallas tenemos descripciones perfectas. Tamaños, rugidos, huesos, armas. Los combates son muy específicos, porque Milán no te dice nada más y las espadas tintinearon una tras otra. No, Milán te dice los centímetros, los metros, el terreno, el aire, el cielo, los dinosaurios que se están peleando alrededor, mientras una batalla cuerpo a cuerpo se está librando. Es violenta, es sangrienta y es grotesca. Lo mismo con las emociones, que tú las sientes muy reales. Sientes el odio, sientes la desesperación, sientes el nervio, sientes el amor y sientes a veces la lujuria que Milán quiere transmitir. Y eso lo logra bastante bien con su prosa, porque es bastante elaborada, muy compleja, y siempre remata, casi siempre remata con una metáfora que tú dices, no puede ser, este tipo pudo ser poeta en otra vida.
A veces sí, a veces no. Ahorita les voy a explicar un poquito más cuál es el detalle con esto. No hay una buena historia, o no te puede atrapar una buena historia, si no tiene buenos personajes. Los Señores de los Dinosaurios tiene personajes más o menos. No fueron mis favoritos, algunos sí llegaron a ser mis favoritos respecto a Víctor Milán, como por ejemplo Rob y Caril, que creo que cada uno de ellos, bueno, ellos dos tienen algo especial, pero no están tan marcadas sus personalidades. No los conoces completamente bien del todo y muchas veces sí te estás cuestionando quién es este personaje, por qué hace las cosas o simplemente qué hace ahí. No hay una construcción verdadera detrás de esto, pero sí tienen momentos interesantes todos los personajes. Por ejemplo, Melodía, que es una princesa odiosa hasta cierto punto, pero después de alguna u otra forma te cae bien. Hay veces en donde le deseas el mal y hay veces donde no quieres que le pase nada. Entonces, a veces las relaciones con los personajes lector llega a ser muy ambigua y muy extraña. A veces Jaume, que es como el caballero más perfecto de Paraíso y de Nueva Europa, tan perfecto que caga bombones, suda miel, orina leche, no sé, es perfecto. O sea, su sexualidad de este personaje igual es muy importante, le remarca bastante bien Milán. Es un personaje interesante que en idea es muy complejo, pero en ejecución a veces sí y a veces no. Simplemente eso. Pero solamente nos centramos la mayoría del tiempo en estos 4 personajes: en Caril, en Rob, en Jaume y en Melodía. Si bien hay otros personajes detrás, hay otros condes, otros hidalgos, otras damas, otros caballeros, otros pobladores, no se terminan profundizando tanto en ellos y nos centramos en estos 4. Entonces sí, a veces estamos muy limitados en cuanto a perspectivas, en cuanto a cosas que están pasando, porque todo pasa alrededor de ellos 4 y muchas veces sí llega a ser algo abrumador, porque los personajes no están repartidos como por ejemplo un capítulo para Jaume, otro para Rob, otro para Caril y otro para Melodía. No, los capítulos están así. Si se dan cuenta, tienen dinosaurios aquí, es lo que les había dicho. Hay ciertos párrafos dedicados a ciertos personajes, pero hay de repente un interlineado y pasamos a otro personaje. Pero a veces solamente nos dedicamos a un personaje por muchos y muchos y muchos capítulos, a tal punto que es abrumador, porque no hay muchas cosas interesantes o no hay algo que te atrape con el arco, con la historia de ese personaje, y llega a ser un poco abrumador y hay veces en donde quieres soltar el libro. Pero los personajes están ok, son decentes para contar la historia y para que te acompañen. El libro abre con una batalla épica de dinosaurios. Son dinomadrazos a diestra y siniestra. Hay caballeros, son un ejército peleando en la lluvia. Es la cosa más épica que se pudieran imaginar. Incluso tengo el atrevimiento de decir que es una batalla épica, así casi a la altura del Señor de los Anillos de Peter Jackson, solo que con dinosaurios. Las batallas son emocionantes, son interesantes, por la prosa de Milán, que llega a ser muy rápida, muy interesante, muy poética. Las cosas son perfectas. Como dije, las descripciones son interesantes. Y las batallas, a pesar de que son muy pocas, son interesantes y son un punto que a mí me gustó demasiado. El siguiente punto que yo quiero remarcar es que Milán es un fanático, bueno, era un fanático de los dinosaurios. Sabía mucho de ellos. Y aquí se da la tarea de investigar nombres científicos, alturas, pesos, a ciertas características físicas de los dinosaurios, sus colores, patrones, manchas, incluso que muchos dinosaurios no tienen escamas. Los dinosaurios reales no eran como nos los pintaron en Jurassic Park de Steven Spielberg. No, los dinosaurios reales eran enormes, de 11 metros, de 5 metros, y eran feos. Tenían plumas, no tenían escamas. Incluso aquí los habitantes de Nueva Europa usan a los dinosaurios para todo. Los dinosaurios son una parte vital del imperio de Nueva Europa. Y Milán sabe acoplar bien a los dinosaurios a este mundo paradisíaco, a esta utopía prácticamente, porque aquí todo el mundo es perfecto. La comida sobra, todos son gordos, guapos, guapas. O sea, es un mundo perfecto donde los dinosaurios encajan perfectamente. Estas 3 cosas creo que son yo lo que más se sostiene, porque el siguiente punto no es precisamente bueno, tampoco malo. El libro es como una montaña rusa. A veces tiene momentos altísimos, súper buenos, perfectos, espectaculares,
Y a veces quieres dormirte y dejar el libro hasta que te den ganas de ver qué pasó con los dinosaurios. Entonces, es una montaña rusa, honestamente. Hay puntos muy altos, puntos muy buenos, y hay partes muy aburridas, muy soeces, muy estúpidas que no tienen ningún sentido en el libro, pero que aún así son parte de la experiencia y de una u otra forma son parte del libro, por fortuna o por desgracia. El conflicto político es otra parte muy complicada del libro, porque yo no puedo decirles cuál es el conflicto político porque no lo entendí. Y no porque estuviera escrito en inglés. Había partes, lógicamente, como me pasa en español, que no entendía y tenía que recurrir a un diccionario o a alguna persona que supiera inglés para que me ayudara. Y cuando traducía eso, tampoco tenía sentido. Entonces, a veces me sentía perdido porque no sabía realmente de qué se trataba Los Señores de los Dinosaurios, o a veces me sentía perdido porque nada tenía sentido realmente. El conflicto político se abarca de fuera. No vemos nunca qué pasa con el rey, más que a través de Melodía y de Jaume. Es lo único que pasa. No les puedo decir de qué se trata realmente el conflicto, solamente que hay algo malo que está pasando detrás del rey. Y ya, y que tiene que ver con un conde recién perdonado. Es lo único que puedo decirles. No hay más aporte de eso. No hay una situación política, no hay un drama realmente. Es por eso que les digo que a veces cuesta trabajo entender qué está pasando o engancharte con los personajes, porque o son apáticos, planos y aburridos, o no hay nada interesante detrás que contar y no hay una razón real para que estén ahí. Ahora, una cosa que sí es muy criticada por muchas personas respecto a este libro es que Milán mezcla diferentes idiomas: francés, español, inglés, alemán, catalán, etcétera, etcétera. Pero el detalle es que no lo hace bien. Muchos podríamos pensar que esto podría ser como 1899 o como Bastardos sin Gloria, pero con dinosaurios, por la diversidad de idiomas que se hablan, porque inglés, español, alemán, italiano, francés conviviendo en una sola sala con dinosaurios sería espectacular. Pero no es así. Milán como que agarra estos idiomas, les mete las reglas ortográficas del inglés, les mete las contracciones sin comillas, le dota de pronombres masculinos a objetos que deberían ser femeninos y viceversa. Por ejemplo, la canal, aquí dice la canal y debería ser el canal. Lo mismo pasa con el continente de Nueva Europa. Como les dije, se supone que debería ser Nueva Europa, porque está en español. Yo sé que es español porque yo hablo español. No soy perfecto hablando inglés, pero con un carajo hasta un niño de 5 años sabe que es Europa, que no se puede hacer una contracción así nada más por los huevos de Milán. Entonces sí llega a sacar un poco de quicio eso. Yo porque hablo español y siento yo que el español es mucho más complejo que el inglés. Incluso creo yo que es uno de los idiomas más complejos del mundo, después del chino mandarín. Pero no solamente es eso, es que Milán a veces está narrando páginas y páginas en inglés y después te pone una frase en francés que cuando tú la traduces o buscas su significado, tiene un significado sí, pero no como debería ser, sino más que nada es como una versión inglesada. No sé, no existe esa expresión, pero no tiene sentido en francés, pero porque está traducida del inglés al francés. Entonces ahí se pierden ciertas cosas y no captas completamente la frase. Lo mismo con frases en español, lo mismo con frases en alemán, etcétera, etcétera. Hay una parte donde están peleándose las princesas en inglés y una dice "ah, chingado". Por los dinosaurios que sí. Entonces, eso número 1 da risa y número 2 te saca de la historia porque no tiene razón lógica de estar ahí. El siguiente punto es algo ambiguo también. No es completamente un desperdicio, pero sí es algo que tienen que tener muy en cuenta. Y es que la aparición de los dinosaurios es un poco limitada. Esto sí tienen que tenerlo muy en claro. Sí hay batallas de dinosaurios, sí hay muchas cosas pasando a diestra y siniestra. Sí hay criaturas míticas y criaturas fantásticas en este mundo, pero nos centramos más que nada en el drama de los personajes que en los dinosaurios. Y esto puede ser un ladrillazo o una decepción para muchos, porque el libro nos está poniendo en la portada, o sea, por cierto, vean qué hermosa portada, nos va a poner que vamos a ver a dinosaurios agarrándose a madrazos a diestra y siniestra con caballeros medievales.
O sea, dinoputazos a diestra y siniestra. ¿Qué más pedimos? No hay nada mejor que eso. Y no nos lo dan completamente del todo. Porque igual aquí me he dado cuenta que mucha gente es muy cruel injustamente con este libro, solamente porque no le dieron dinosaurios. Y aquí quiero hacer un ejemplo muy interesante con una saga fantástica que Milán como que trata de emular. Canción de Hielo y Fuego. Fuego y Sangre es un libro que nos quiere contar la historia de Poniente, pero cuando había dragones. La conquista de Aegon, el reinado de Jaehaerys Targaryen, Maegor el Cruel, Aenys I, la danza de los dragones, el reinado de Aegon III, bueno, todas esas cosas. Y lo interesante de esto es que aquí hay dragones, pero sería muy aburrido, muy estúpido y muy sin sentido que aquí nada más nos hubiéramos centrado en los dragones, nada más porque en Poniente fueron criaturas que existieron y todo el mundo quiere ver un dragón, y cuando se adentran en esto no hay dragones como tal, pero hay una situación política detrás. Lo mismo pasa con esto. No podría haber dinosaurios nada más porque sí, porque sería algo muy estúpido y muy soez, que si de por sí el libro ya es un poquito estúpido y soez. Bueno, ¿qué más les puedo decir de esto? Tendría que haber una razón para que hubiera dinosaurios, para que los dinosaurios se pelearan y para que hubiera cosas feas, sangrientas, que hubiera batallas. Y sí las hay, pero a diferencia de esto, no están tan bien estructuradas. Más que nada, a veces esto se siente un intento fallido como de Canción de Hielo y Fuego, donde todos se quieren pelear por el poder, pero realmente no hay nada de eso. Porque muchas veces el libro batalla para encontrar su personalidad, batalla para saber qué quiere contar y sobre todo cómo lo quiere contar. Entonces, en conclusión, Los Señores de los Dinosaurios es un libro complicado, extraño, que a veces no tiene muy claro a dónde va a ir. Los personajes a veces son interesantes y a veces no. Lo mismo con el drama político y con todo el drama hippie, etcétera, etcétera. Porque, como dije, Robb y Carey van a tener que proteger a unos hippies. Bueno, hay batallas épicas, muy grotescas, muy sangrientas. Los dinosaurios también cuando aparecen son perfectos. Pero creo que encima es que nada de esto se queda como un intento decente para introducirnos a una fantasía medieval con dinosaurios. No puedo decir que es el peor de Milán, porque créanme, Milán tiene peor que estos, pero tampoco puedo decir que es el mejor, tampoco que es una de las mejores fantasías, ni que es un desperdicio. Es un libro interesante que puedes amar o puedes odiar, o como a mí, que estoy en un punto medio, no lo amo ni lo odio, sino que simplemente me gusta y lo considero un libro decente. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Espero que esto mejore con los siguientes números, porque quiero más de dinosaurios agarrándose madrazos. No sé por qué, pero me terminó gustando esto.